Pues estas son algunas de las herramientas que yo suelo utilizar, así que os las voy a mostrar y voy a explicar las que utilizo en cada estación del año. De esta manera pues dejaré claro lo que yo utilizo en cada momento. Básicamente lo que utilizo durante todo el año. Buenas, hoy os traigo un vídeo un poco diferente y es que me lo preguntan muchos compañeros, sobre todo los que están empezando, y aunque ya tengo un vídeo sobre herramientas en el canal, he decidido hacer este porque creo que va a ser un poco más completo y voy explicando también en qué época utilizo cada herramienta. Las voy a explicar por estaciones, os muestro las herramientas que uso para esos trabajos y así más o menos hacéis una idea. Así que acerco la cámara y empezamos. Vale, antes de empezar os voy a mostrar este pequeño para que veáis cómo está empezando a otoñar. Fijaros. Es lo que he explicado en uno de los últimos vídeos. Se nota muy bien cómo está expuesto este pequeño, cómo le da el sol y de qué parte recibe tanto el sol como el frío. Las hojas lo dicen claramente, cómo están cambiando. En cambio, estas de aquí atrás van mucho más lento. Vale, vamos a empezar por la época de otoño y os muestro las herramientas que yo utilizo y en qué tipo de trabajo. Para las herramientas que yo utilizo en otoño: podadora, tijeras y cortalambre. A ver, voy a puntualizar. Las podadoras que yo utilizo siempre son podadoras cóncavas de corte curvo. Yo no utilizo podadoras de corte recto, puesto que siempre trabajo con esto y si tengo que cortar una rama que vaya con corte recto, lo que utilizo es una sierra. Pero bueno, no la incluyo aquí en la fecha de otoño, puesto que yo intento no hacer cortes grandes en esta época. Cuando tire la hoja, yo lo que hago es una poda de otoño que se basa en quitar ramitas que no me valgan, ramas secas, tocones, que eso lo suelo hacer con este tipo de podadora. Y también hago un despunte de yema, que lo suelo hacer con la tijera, que voy quitando las yemas de las puntas, que es donde se acumula más energía para hacer un reparto de energía mejor en el árbol y que brote más equilibrado. También, como no, al tener los árboles alambrados, lo que utilizo son cortalambres. Este y este. Así que en otoño no suelo hacer mucho más. Como digo, espero que el árbol tire la hoja, que otoñe, y entonces hago esta poda de otoño. Y básicamente son las herramientas que utilizo en esta época. Terminando el otoño y empezando invierno, lo que suelo utilizar es esto siguiente: un pulverizador, ya que es cuando suelo aplicar el polisulfuro de calcio. Normalmente siempre lo hago a comienzo de invierno, y en esa fecha, como los árboles descansan, no tengo que utilizar otro tipo de herramientas, solamente utilizo esto para aplicarlo, y para ello, como no, pues utilizo unos guantes y unas gafas de protección. Ya sabéis que si no lo digo, los haters se me echan encima, así que de esta manera tendrán que buscar otra cosa para criticarme. Cambiamos y vamos ya a los trasplantes. Vale, os explico un poco el tema de los trasplantes y ya os enseño las herramientas y entro un poco más en profundidad. Para trasplantes utilizo todo esto. Vale, creo que está todo. Ya sabéis que a mí me gusta formar los árboles, entonces muchas veces compro material de vivero, de este típico que viene en macetones. Esos suelen traer muy más sustrato y lógicamente las raíces es una locura. Y lo que suelo utilizar es esto. Es digamos una garra de oso. Y es la única vez que yo utilizo esta herramienta. Lo utilizo para algo más, digamos, más bestia, más bruto, y que solamente se trata para desenredar raíces y quitar sustrato de macetones grandes. Cuando yo hago un trasplante normal, lo que utilizo son palillos. Estos los uso tanto para desenredar las raíces, quitar el sustrato, como para después ir acomodando, digamos, el sustrato una vez que tenemos ya la maceta nueva, el árbol colocado y todo eso. Un cuchillo, tipo como este, un poco doblado, es el que yo suelo utilizar para meter en el filo de la maceta, para ir separando el sustrato de la maceta.
una especie de alicate, da igual el que tengamos, es simplemente para cuando vamos a anclar con alambre, pues utilizo algo así. Yo siempre utilizo un taco de madera para ir asentando el sustrato una vez que ya lo he colocado nuevo. Lógicamente un cortalambre, siempre para cortar los alambres tanto de la maceta como los que ponemos nuevos. Unas tijeras para cortar las raíces, cuando tenemos que cortar todas las raíces finas. Y en este caso una podadora. Esta es una podadora cóncava de corte curvo. Esta es con la que yo empecé y con ella podaba ramas y también podaba las raíces. El trabajo de Nebari siempre lo hago con esta podadora. Ya solamente lo utilizo para eso. Y lógicamente al principio, pues como uno no tiene muchas herramientas, esta lo utilizaba yo para todo. Ahora, como digo, solamente lo utilizo para eso, para trabajar los Nebari. Y se puede decir que con esta es con la que he hecho todos los Nebari que tengo. Se me olvidaba, pero en la época de trasplante es muy importante tener un pulverizador con agua, porque como ya sabéis, yo trabajo los Nebari durante mucho tiempo, así que se secan las raíces y es bueno pulverizarla precisamente para eso, para que no se sequen. Para que no tengamos ningún problema, un pulverizador con agua. Pues esta sería la herramienta para la época de trasplante, que yo normalmente la hago en invierno, no espero a que hinchen las yemas y suelo empezar sobre el mes de enero más o menos. Vamos con la siguiente. Vale, primavera. Como digo, es la época donde vamos a utilizar más herramientas. Como no, para seleccionar el grano de nuestro sustrato, unos sedazos. Ya lo mostré en otro vídeo, yo utilizo 3. Podadoras. Mis podadoras cóncavas de corte curvo. Para poda de ramas. Sustituciones de ápice, todo eso. Para ramas más grandes, utilizo sierra, una más grande y una más pequeña. Con esta se puede acceder muy bien entre las ramas, no te dificulta el trabajo y se corta muy bien. Tijeras para podar ramas más finas, hacer despunte, todo eso. Corta alambre, ya que vamos a tener que cortar bastantes alambres, época de alambrado y todo eso. Cepillo, tengo este por ejemplo y uno normal, un cepillo de dientes. Esto es para cuando limpio Nebari, limpio tronco. Como digo, no tiene por qué ser un cepillo de esto. Nos podemos apañar con un cepillo de dientes y listo. Tijera corta hoja. Esta lo suelo utilizar cuando hago semidefoliado o cuando tengo un árbol muy poblado y tengo que dejar que entre un poco más la luz y el sol. Utilizo esta herramienta para quitar la hoja. Gubias. Esto es para cuando repaso heridas o cuando he hecho una herida y tengo que ahuecar un poco más. Utilizo estas herramientas. Y unas pinzas, que yo suelo utilizar unas pinzas estas normales. Esto es para cuando en primavera, en la brotación nueva, pellizco los brotes nuevos, hago el metsumi para obtener entre nudos cortos ramificación fina. Y estas más o menos son las herramientas básicas, entre comillas, que suelo utilizar. ¿Por qué? Porque también puedo incluir otro tipo de herramientas para otros trabajos que ya serían un poco más para trabajo específico. Por ejemplo, para injerto de ramas, utilizaría un taladro, utilizaría brocas o cuando voy a hacer una codo ya utilizo otro tipo de, no sé si herramienta, pero sí complemento, que serían cinta aislante, plástico, bridas, pero vamos, básicamente sería esto. Y ahora os voy a comentar lo que para mí son herramientas para hacer el palmatum o por lo menos con las que yo empecé. Vale, en base a mi experiencia, como digo, con lo que yo empecé y para mí lo más básico, lo que hay que tener para trabajar hacer palmatum son estas cosas. Lo más importante, una podadora cóncava de corte curvo. Mis árboles, los más viejos, solamente los trabajaba con esta herramienta. Y de hecho, es lo que he comentado antes, lo trabajaba con esta y de hecho trabajaba con esta podadora, que es de peor calidad y más pequeña. Así que para mí lo más importante es esto, una podadora cóncava de corte curvo. Unas tijeras para ramas, hojas, todo eso. Un cortalambre, ya sea de este tipo o del que tengamos por casa. Un alicate. Unas pinzas. Y un palillo. Con estas herramientas con las que yo me he apañado al principio, durante mucho tiempo, y la verdad es que no me iba nada mal. Eso sí,
lógicamente pues estamos muy limitados si tenemos solamente estas herramientas. Si podemos ampliar y tener el resto de herramientas que yo he comentado, pues lógicamente vamos a hacer las cosas mucho mejor. Y nada, espero que os valga el vídeo. De esta manera pues hacéis una idea de las herramientas que yo tengo y las que suelo utilizar. No tengo más, como digo, ya el resto serían complementos. Por ejemplo, en complemento no he puesto aquí en trasplante un destornillador. Yo lo suelo utilizar para cuando pongo las tablas en los Nevari, lo que he comentado antes de los acodos, o cuando utilizo una herramienta eléctrica para huecar heridas. Pero vamos, como digo, esos son complementos y me quería centrar un poco más en lo que son las herramientas de bonsai y sobre todo lo básico que yo utilizaba al principio. Y este es el vídeo de hoy, mostraros las herramientas que yo suelo utilizar. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido, dale me gusta, suscríbete, comenta y para contenido exclusivo trato más personal tenéis la opción de uniros a miembros del canal. Muchas gracias y un saludo.